Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús, capítulo número 105. Es el día número 105 de este podcast. Estoy muy contento de que estés con nosotros escuchando este episodio. Lamentamos que el día de ayer el episodio fuese muy corto. La verdad es que tuvimos muchas intermitencias en cuanto a ruidos exteriores y todo eso. Y eso causó un gran problema. Pero bueno. Después de esto, vamos a hoy hablar acerca del capítulo 10, 11 y 12 del segundo libro de Reyes. Y ahora sí volveremos a nuestro horario habitual, que es en la mañana, para que todos los episodios estén disponibles y listos desde la mañana. Así que esto será a partir del día de mañana, el episodio número 106. Sería martes 16 de abril. Vamos a comenzar entonces con la lectura de hoy, capítulo 10, 11 y 12 del segundo libro de Reyes. Comienza así: Jehú extermina la casa de Acab. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y les envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron un gran temor y dijeron: aquí dos reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor, y venid a mí mañana a esta hora, a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y los degollaron. A los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que les dio las nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venid, venid a la mañana. Salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos. He aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado en la casa de Acab en Jezreel, y a todos sus príncipes, y a todos sus familiares, y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Asquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y él les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab le dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Jehú extermina el culto de Baal. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú le servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, y a todos sus siervos, y a todos los sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú
con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo el que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él sacó las vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Racab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved, que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera 80 hombres, y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por el otro. Y después que acabaron ellos a hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada, y los dejaron tendidos, los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrina hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal en Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie a los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, hiciste la casa de Acab conforme todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, de Dios de Israel, con todo su corazón, y se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Hernón, hasta Galad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres, y le sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Jocosías, su hijo. Él también, el tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue 28 años. Capítulo 11. Atalía usurpa el trono. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y la sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas el 7º año envió Joaida, y tomó jefes de centenas y capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La 3ª parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra 3ª parte estará a la puerta de Shur, y la otra 3ª parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joaida les mandó, y tomando cada uno los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joaida. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas, los escudos que habían sido del rey David,
que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo en derredor del rey. Sacando luego Joiada, el hijo del rey, lo puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole. Y batiendo las manos dijeron: Viva el rey. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría entre el pueblo en el templo de Jehová, y cuando miró, he aquí, el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y a los príncipes y a los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: Traición, traición. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaba el ejército y les dijo: Sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues, pasó, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que sería en el pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Capítulo 12. Reinado de Joás de Judá. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano a sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Pero el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y le puso junto al altar y a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y lo guardaban, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y los que tenían en su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y los albañiles y canteros, y en compra de la madera y piedra de cantera para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba de la casa para repararla. Más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová.
y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, porque ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gad y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado a Josafat y Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y los que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Pues Joscar, hijo de Simeat, y Josbat, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y le sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Estos fueron los 3 capítulos del día de hoy. Y quisiera comentar algo brevemente, y es que considero y veo que quiero hablar un poco de Jehú, y es que tengo un pensamiento acerca de Jehú, y es que Jehú fue un hombre al cual Dios usó para exterminar todas las cosas malas que había dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque vemos que el profeta Elías ya había profetizado contra Acab, palabras de Dios acerca de Acab, cómo iba a exterminar su casa. Y Jehú fue ese instrumento por el cual se sucedió ese exterminio. Y la verdad fue algo fuerte, ¿no? Donde vemos que mataron a los hijos, que los degollaron y los entregaron. Y también vemos que pasó con familiares de Ocosías, que fueron más de 40 hombres. Y fueron 70 varones los que degollaron, que eran de la familia de Acab, y como 40 y tantos hombres de la familia de Ocosías. Y también lo que hicieron fue acabar con todos los sacerdotes de Baal. Y es muy interesante porque lo que Jehú hace es invitarlos a decir, eh, vengan, vamos a hacer una reunión especial para Baal. Y les invitó a todos los sacerdotes. Y ya cuando estaban haciendo eso, ellos ofrecen su sacrificio y todo. Y Jehú los manda a exterminar. Entonces, lo que siento e interpreto es que Jehú estaba haciendo esa herramienta de parte de Dios para exterminar y acabar aquellas cosas que estaban mal en esa parte de Israel. ¿Y por qué lo hacía? Nos lo dice en el capítulo 10, versículo 16. Dice, y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Esto fue cuando Judá se encuentra con Jonadab, hijo de Recab. Se encuentran y tienen una conversación y le dice Jehú, ven conmigo y sígueme. Y sucede este exterminio de Jehú contra los sacerdotes de Baal. Y es interesante porque es como lo que te comento. Veo que Jehú fue una persona usada por Dios para traer orden, limpieza de aquellas cosas que estaban mal en el pueblo de Israel. Sin embargo, pasa algo. Y esto es aquí donde también genera un poco de bronca, porque dices, no entiendo. ¿Por qué? Porque dice el capítulo 29, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie a los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Esto es muy interesante,
¿Te acuerdas de Jeroboam? Jeroboam fue un hombre que Dios le dijo que iba a gobernar al pueblo de Israel. Y justo con la división, no me acuerdo muy bien del hijo de Salomón, pero el hijo de Salomón llega a reinar Israel. El pueblo de Israel le dice: oyes, si tú quitas la carga tan dura que dejó tu padre, nosotros seremos tus servidores. Y a él se le ocurre preguntarle a gente inexperta, y esa gente les dice: no, sé más duro. Entonces el pueblo decide separarse, y él se queda con Judá y las otras tribus se van aparte. Y ahí es donde entra Jeroboam. eh, y es interesante porque Jeroboam, para no hacer que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios a Jerusalén, pues él decide levantar dos estatuas. ¿Sí? ¿Te acuerdas de todo eso? Decide levantar dos estatuas. Y ese fue el gran pecado de Jeroboam, que estaba haciendo todo lo correcto, sin embargo, levantó idolatría en el pueblo de Israel. Y ese es el gran problema que causó Jeroboam, que pues sí, fue en contra de los principios de Dios. Y para acabarla de molar, en el capítulo 31 nos dice que Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam. Entonces, causa bronca el hecho de decir: a ver, Jehú fue usado por Dios, sin embargo, él tenía sus pecados. Pero ¿sabes qué? Nosotros también hemos llegado a ser así, y yo también lo he llegado a ser así. También he llegado a ser instrumento de Dios, sin embargo, aún hay pecados dentro de mí que sigo cometiendo. Por ejemplo, creo que ya te lo había contado, pero con la, con ver cosas, contenido sexual, por no decir la palabra, porque capaz si nos censuren o nos tumben el podcast. Bueno, ya decimos muchas cosas, ¿no? Como degollar. El punto. em, yo, de más pequeño, llegué a tener muchos problemas con esto y con ver ese tipo de cosas. Sin embargo, serví en la iglesia. Eso no está bien, ¿sabes? Te lo estoy contando para que sepas y para darte un ejemplo de esto. Pero no, con esto no quiero decir que está bien, sino que mucho tiempo yo tuve este tipo de problemas. Sin embargo, servía en la iglesia y ministraba, cantaba y todo eso. No está bien, no está bien, aclaro. Está mal y es algo que lo sé y que lo he ido trabajando. Esto pasó cuando estaba más pequeño. Y ahorita cuido mucho esas áreas. Ya, de hecho, hasta la última vez lo platiqué con un líder acerca de que me estaba sintiendo mal y que estaba sintiendo mucha tentación. Es otra historia para otro punto. Pero el punto es que así como yo en esas épocas, según servía a Dios y estaba siendo un instrumento para Dios y todo eso, aún así no estaba exento de pecar, no estaba exento de hacer las cosas malas. Y esto es lo mismo que vemos con Jehú. Jehú no estaba exento de pecar, aunque él estaba haciendo lo que Dios esperaba, estaba haciendo lo que Dios le agradaba, que era hacer que el pueblo de Israel se apartara de estos malos actos. Aún así, él hizo también sus malos actos. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que no importa el servicio, porque el servicio no nos asegura santidad, el servicio no nos asegura estar bien con Dios. Nuestra relación personal con Dios sí nos asegura estar bien con Dios, no el servicio. Y también nos asegura que no porque seas usado por Dios significa que todo está bien. Vemos aquí un ejemplo de cómo Jehú era usado por Dios, sin embargo, él no se apartó de hacer las cosas malas. Y así vemos a muchas personas. Algo que también me llama mucho la atención es que vemos que tanto en
en Judá y en Israel y todo esto, había mucha idolatría. ¿Cuándo pasó todo esto? Es una locura, ¿no crees? Muchísima idolatría que había en el pueblo de Israel. Y algo que me vuelve a llamar la atención es en el capítulo 12, cuando se habla de Joás. Dice que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que fue dirigido por el sacerdote Joaida. Sin embargo, los lugares altos aún estaban ahí, no se habían quitado porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Eso significa que el pueblo aún así hacía adoración a otros dioses en los lugares altos. Cuando la Biblia se refiere a lugares altos, se refiere a lugares donde hicieron altar paganos hacia otros dioses. Y aquí nos está diciendo que aún a pesar de que Joás estaba haciendo lo recto ante los ojos de Dios, aún así había lugares altos. ¿Por qué? La respuesta es porque el pueblo tenía control total de lo que sucedía. Y realmente no tenía control total, pero me refiero a que no había una voz, no había una autoridad que dijese alto y ponía alto a todo. Joás tal vez hacía lo recto ante los ojos de Dios, pero parece ser que nunca tuvo el valor de ir en contra del pueblo para quitar esos lugares altos donde se ofrecía incienso, donde se ofrecían sacrificios a esos dioses. ¿Qué tipo de sacrificios se hacían? No sabemos. Pero en todo ese tiempo parece ser que no había alguien que se le pusiera enfrente al pueblo. En otras palabras, el pueblo, aunque podemos decir que tenía control, entre comillas, realmente no tenía control, porque estaba todo dejado a sus instintos, a su lado pecaminoso. Y vemos cómo todo este tiempo que llevamos leyendo acerca del libro de Reyes, vemos cómo realmente hay una caída, una recaída. Y no levanta. Aunque surjan hombres como Elías, Eliseo, parece ser que no levanta al pueblo. Y quiero hacer un llamado con esto. A que no nos convirtamos como el pueblo de Israel. A que estemos teniendo constantes recaídas. No solo al pecado, sino a hacer cosas que van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Ya sé que el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Pero quiero decir, hay gente que deja de pecar por temor a Dios, pero temor de miedo. Y hay gente que deja de pecar por amor a Dios. Y hay gente que nunca deja de pecar. Que caída tras caída, tras caída, tras caída. Cuando nosotros dejamos de pecar por temor por temor de Dios, no reverencia, temor de miedo, eventualmente volvemos a caer. Pero si dejamos de pecar por amor a Dios y decimos, Dios, ¿sabes qué? Reconozco mis fallas, reconozco mi debilidad, pero aquí estoy, arrepentido. Quiero hacer lo correcto ante tus ojos. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer cuando estemos arrepentidos? Derribar los lugares altos. Derribar aquellas cosas que nosotros hemos dado un lugar alto. Por ejemplo, si estás teniendo problemas con estas cosas sexuales, con ver contenido de ese tipo, a lo mejor un lugar alto para ti sería los momentos, las horas y con las cosas que ves ese tipo de contenido. ¿Me explico? Porque supongamos que ves ese contenido en la noche en tu celular mientras todos duermen en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Derriba eso. ¿Para qué? Para que no tengas un tiempo en donde ver ese contenido
una forma en donde ver ese contenido y un momento. ¿Me doy a entender? Tratemos de derribar esos lugares. No solo nos arrepintamos, sino derribemos esos lugares que nos dan esa posibilidad de seguir pecando. Seamos gente que, que realmente quiere agradar al Señor con su vida. Derribemos los lugares altos. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Tú tienes el poder para hacer que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros huesos. Tu palabra tiene el poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Señor Jesús, si hemos levantado lugares altos, te pedimos que nos des la sabiduría, la gracia, el poder, el dominio propio para poder derribarlos, para poder vivir ante ti de manera recta y agradable, para poder hacer y cumplir tu voluntad. No solo ser un utensilio, no solo ser alguien usado por ti, sino ser alguien aprobado por ti, ser alguien que sea de tu agrado. Señor Jesús, danos la gracia para hacer lo correcto. Danos la gracia y el temor, la reverencia para hacer lo correcto. Y enséñanos a amarte de verdad. Enséñanos a hacer lo correcto ante tus ojos. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Espero y te conectes el día de mañana para nuestro siguiente episodio. Mientras tanto, sigamos ardiendo por Jesús. Dios te bendiga.